Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá en la conversa. Pronto vamos a comenzar. Estamos esperando a el doctor Joel García, que es el abogado de Rocío San Miguel, pero mientras tanto, bueno, vamos a ir avanzando, presentando a las personas que van a participar hoy en esta conversación. Primero, bueno, quería comentarles que la conversa de ARI, que es la Alianza Rebelde Investiga, es uno de los nuevos proyectos de la Alianza. La Alianza, a su vez, es una plataforma o una coalición informativa que integran los medios digitales Runrunes, tal cual y El Pitazo. Y la idea de esta alianza es justamente promover el periodismo, tratar de llegar con el periodismo e informando de una manera veraz y efectiva a las comunidades y a los venezolanos. Y dentro de nuestros proyectos tenemos ahora que es La Conversa, y la idea de esta conversación es poder hablar con personas de la sociedad civil, con expertos, con académicos, con otros periodistas y por supuesto también con gente en general sobre los temas que están teniendo importancia o que están en el tapete en este momento en el país y en la opinión pública. Entonces, bueno, hoy creo que el tema que escogimos para iniciar este proyecto es justamente un tema que nos afecta a todos, es un tema muy sensible, como es el tema de los derechos humanos. La situación de los derechos humanos en Venezuela, la situación de los defensores de los derechos humanos en Venezuela, que pues viene en una escalada de control, represión por parte de las autoridades, del gobierno, lamentablemente, contra justamente defensores de derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, y dentro de esto también se incluyen los medios de comunicación, porque pues también ahí tenemos una partecita que tiene que ver con la defensa o la promoción de los derechos humanos. Para nuestro programa de hoy, yo soy Rona Rizquez, soy la coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, y vamos a tener a Marta Tineo, que es la representante de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. Vamos a tener a Luis Ernesto Blanco, el director de Runrunes, y vamos a tener a Luisa Quintero, periodista de Tal Cual, y también vamos a tener, como dije al comienzo, al abogado Joel García, que además de ser el abogado de Rocío San Miguel, ha sido el abogado de un centenar de presos políticos que lamentablemente han circulado por las prisiones de Ramo Verde, el Helicoide en Venezuela. Bueno, vamos a comenzar con Luisa, un poco, quería Luisa que nos pongas como en el contexto de por qué decimos que estamos en medio de una escalada contra la defensa de los derechos humanos. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenida Marta a este espacio de La Conversa, la iniciativa de Tal Cual. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí. Hubo un problema. Esta iniciativa de Tal Cual, Runrunes y El Pitazo, bueno, tenemos ciertos problemas de internet a veces, así que si se me va un poco la señal, pues les pido disculpas de antemano, ¿no? Y creo que para hablar, antes de llegar al punto de la escalada, hay que recordar un poco los hechos que nos han llevado hasta aquí, hasta el 21 de febrero de 2024, ¿no? Y un poco este año hemos tenido diversas detenciones, no solo de actores civiles, sino también de actores políticos. Eh, la primera de ellas, todas ellas vinculadas a supuestas conspiraciones que han denunciado las autoridades venezolanas. El primero fue Nicolás Maduro en enero de este año, que decía que habían develado una serie de conspiraciones el año pasado en la cual estaban involucrados militares, tanto activos como militares retirados, ¿no? Y supuestamente también se incluían a personas de la sociedad civil. Luego, ese mismo mes, tuvimos el 22 de enero, para ser exacto, vimos una rueda de prensa del fiscal general Tarek William Saab, donde hablaba de una conspiración y ya le ponía un nombre, el nombre Brazalete Blanco. En esa conspiración, pues bueno, el fiscal explicó que se habían detenido o que estaban por detener a más de 32 personas, entre civiles y militares. Y una de las principales figuras a las que se vinculó a ese operativo en el que supuestamente se pretendía atacar a cuarteles militares, se pretendía atentar contra Nicolás Maduro y también contra el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Una de esas principales figuras era el militar retirado Ángelo Heredia.
y justamente surgió en su momento un video donde Ángel Heredia confiesa, por llamarlo de alguna forma, eh, cómo iba a ser esa conspiración, ¿no? Pues han ido avanzando, se han ido librando órdenes de captura, hemos visto nuevas declaraciones de Tarek William Saab mostrando elementos de prueba en ruedas de prensa, y llegamos al viernes 9 de febrero, cuando detienen a la defensora de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. La detención de Rocío no se conoció de forma inmediata. La detención de Rocío se conoció un día más tarde, cuando justamente ONGs y sus propios familiares pudieron confirmar la información. Y fue el mismo fiscal el que dijo que en una rueda de prensa, en una nueva rueda de prensa, confirmó que Rocío San Miguel, ya lo había hecho por medio de Twitter, pero confirmó esta vez en una rueda de prensa que Rocío San Miguel no solo estaba detenida, sino que estaba vinculada a una conspiración, a esta supuesta conspiración Brazalete Blanco, y que además habían una serie de elementos probatorios que la vincularían a esta conspiración. Entonces, bueno, hemos tenido todo este escenario donde ha salido el fiscal en varias oportunidades a ofrecer ruedas de prensa, mostrando cartas, mostrando videos, ahora mostrando mapas y diciendo que, bueno, que un elemento probatorio para estar incurso en una conspiración es que alguien tenga tu contacto en su celular, ¿no? Como él mismo lo explicó, que eso sucedió en el caso de Rocío San Miguel. Entonces, bueno, llegamos hasta este punto y las ONG han reclamado que la detención de Rocío San Miguel sencillamente es una detención totalmente arbitraria. Y por aquí van los tiros en los que les preguntamos a la ONG, y le doy el paso a Marta Tineo para que nos explique por qué, cuando se habla de represión, por qué esta represión que se ha vivido este año es distinta, y podemos hablar de una profundización de la represión que hasta ahora ha ejercido la administración de Nicolás Maduro, o de un escalamiento de estas etapas de la represión. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este preámbulo tan exhaustivo, Luisa, ¿no? Creo que deja muy claro el contexto. A ver, yo a lo largo de estas semanas he insistido muchísimo en que, si bien ciertamente estamos en presencia de una escalada en la ejecución de este patrón de persecución por razones políticas, es importante siempre recordar que la ejecución de ese patrón ha sido sostenida desde al menos una década. Justo estamos en el mes de febrero, cuando se cumplen 10 años de aquel primer momento en el que marcó un hito en la ejecución de ese patrón de represión y de persecución por razones políticas en Venezuela. Recordemos las manifestaciones que iniciaron el 12 de febrero de 2014, que dejó un saldo fatal de al menos 43 víctimas, miles de detenciones arbitrarias por razones políticas, y a partir de allí, pues esa persecución en ese momento muy focalizada contra activistas políticos directamente y contra miembros del movimiento estudiantil. A lo largo de esta década, pues hemos visto, bueno, después de que finalmente fue criminalizada, perseguida y de alguna manera aniquilada la participación política o el activismo político en Venezuela, muchos líderes de partidos políticos de ese momento hoy están en el exilio, pues vimos cómo entonces ese patrón se continuó ante otros grupos de la sociedad civil, ¿no? Creo que bajo aquella premisa del enemigo interno. Entonces, bueno, como que el primer enemigo interno eran los activistas políticos, dirigentes estudiantiles. Esto se fue ampliando incluso a los medios de comunicación, como bien lo comentaba Rona al comienzo. Y bueno, esto de unos años para acá se ha también en esa lista de enemigo interno, lamentablemente hemos entrado las organizaciones de la sociedad civil venezolana, muy especialmente quienes ejercemos labor de promoción, defensa y vigilancia de derechos humanos, también quienes ejercen labor humanitaria. Recordemos la detención por unos cuantos meses de los funcionarios, de los
trabajadores de Azul Positivo, si lo recordamos, ¿no? Tenemos a un Javier Tarazona que está a nada de cumplir 3 años en prisión política, calificado como un preso de conciencia por Amnistía Internacional y otros organismos y mecanismos internacionales de protección. Es decir, que este es un patrón que se ha sostenido a lo largo de al menos una década. Y tanto ello es así que ya desde el 2019 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acordó la activación de diferentes mecanismos de protección en torno a la situación de Venezuela. Es cuando justamente se llega a aquel acuerdo, a aquel memorándum de entendimiento que permitió que desde ese momento y hasta ahora estuvieran en terreno funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero también luego el Consejo, al evaluar los reportes de esta oficina del Alto Comisionado, pues acuerda la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que ya va al 3er año de mandato y cuyos informes han dado cuenta de ese patrón sostenido de persecución por razones políticas en Venezuela y de la ejecución sistemática y generalizada de estas violaciones, al punto de considerar que pudiéramos estar en presencia de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. Y en paralelo a eso, recordemos que en febrero del 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional de ese momento anunció el inicio de oficio de un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Decir esto es decir que lamentablemente esto no es novedoso, al menos estamos reportando esta crisis de derechos humanos en Venezuela por una década, pero ciertamente han habido de alguna manera algunos hitos, ¿no? Algunos picos, 2014, 2017, 2019, y lamentablemente pues este año da cuenta de una escalada en la ejecución de ese patrón de persecución por razones políticas en nuestro país. Y esto cierro rapidito en un contexto además de 2 iniciativas legislativas, que ambas aprobadas en primera discusión en la Asamblea Nacional, que de ser sancionadas, alguna de ellas o las dos, que pareciera que la intención es sancionarlas a las dos de forma simultánea, eso, y no lo dice Marta Tineo, lo dice la Misión Internacional de Naciones Unidas, marcaría un cierre definitivo del espacio cívico en nuestro país. Sí, y además de ese contexto que acabas de decir en el que vamos a profundizar más adelante, Marta, también es importante de pronto enmarcar todo esto dentro de lo que en otro contexto adicional, ¿no? Que es el tema de que estamos en un año electoral y estamos en un proceso supuestamente de negociación política entre la oposición, el gobierno, y donde también se están buscando acuerdos y legitimación con países, con otros países. Entonces, es un contexto muy particular. Luis, no sé qué opinas tú de esto. Sí, la situación, digamos, de la detención de Rocío y esta escalada llega, como dice Rona, en un momento en que el gobierno busca también como de acomodar su posición en el tablero, ¿no? Luego del triunfo de María Corina Machado en las primarias el año pasado, una eventual elección presidencial donde el gobierno llega sin tenerlas todas consigo en términos de popularidad. Bueno, ahí hay la tentación, por supuesto, de acomodar ese tablero para que le sea favorable, y ese inicio del año electoral o ese inicio del 2024 para nosotros en Venezuela trajo estas circunstancias que, bueno, son como ese reacomodo y, por una parte, la posibilidad de tener ficha de negociación en esas mesas, en esos escenarios donde se están discutiendo esas posiciones, y también en paralelo la posibilidad del debilitamiento, como dice Marta, del espacio cívico, es decir, entrar a una elección presidencial que ya eran difícilmente competitivas, pero además en una situación de censura promovida, de autocensura promovida por parte del Estado, de las ONG debilitadas o dificultada su actuación en los escenarios donde además digamos la actuación del Ejecutivo bueno, es blanco de señalamientos y es blanco de
también de la discusión política y de la genuina discusión política de las fallas en los servicios, las fallas en la administración de justicia, etcétera, y que de nada de eso se puede hablar o que se dificulte la conversación sobre esos temas por temor o por temor justificado, bueno, es parte de ese escenario político, ¿no? El gobierno inició el año hablando de una furia bolivariana, hablando de que por sus mismos voceros era traducida bueno, no solamente en las pintas, los grafitis, como se inició en todo el país, en las casas de los activistas, en las casas de los partidos, etcétera, sino también bueno, los mismos voceros oficiales anunciaban la arremetida contra los activistas y contra el liderazgo político. Sí, así es, definitivamente. Ya pronto me informan que pronto se va a sumar a la conversación el doctor Joel García, abogado de Rocío San Miguel. Pero mientras también, no sé si podíamos profundizar un poco, Marta, en lo que significa el hecho de que hayan expulsado a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acá en Venezuela, ¿no? Sí, eso pues lo recibimos como un retroceso definitivamente en todo lo que tiene que ver justamente en el funcionamiento de esos mecanismos que han sido activados desde el Sistema Universal de Naciones Unidas en aras de proteger derechos humanos en Venezuela, pero sobre todo de superar esta crisis de derechos humanos. Esta es una oficina, evidentemente, y así lo establecía el memorándum, de apoyo, de asistencia técnica precisamente a las autoridades venezolanas en aras de fomentar, fortalecer el sistema de justicia local, de incluso interceder en situaciones de violaciones a los derechos humanos, en caso de presos políticos que estaban en situación grave de salud, pero también de prestarles asistencia, capacitación técnica, revisión, digamos, de decisiones y políticas en torno a todo lo que tiene que ver con la protección de derechos humanos. Lamentablemente, pues vimos la expulsión de estos funcionarios de Venezuela como consecuencia justamente de un pronunciamiento, pues, en torno a la situación de desaparición forzada de la doctora Rocío San Miguel, ¿no? Pero a ver, es una oficina, es la oficina técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Era impensable que un organismo de este tan alto nivel no se pronunciara en torno a una situación tan grave. Y lamentablemente vimos como respuesta de las autoridades venezolanas la expulsión inmediata, ¿no? Entonces, digamos, son los organismos llamados justamente a proteger derechos humanos, a defender derechos humanos, a documentar las violaciones a los derechos humanos, y la respuesta de un Estado garante de los derechos humanos y que respete sus obligaciones internacionales en ese sentido, no pudiera ser o no debería ser pues la expulsión de esos funcionarios del territorio nacional, porque al final con eso perdemos todo. Pierde el Estado esa posibilidad, esa permanente asistencia técnica, pero por supuesto las víctimas quedan en una situación de mayor vulnerabilidad. Claro, así es. Además que, bueno, incluso esto generó un comentario, bueno, no un comentario, esto se relacionó o coincidió con un comentario bastante particular que había hecho en Twitter el día antes el presidente Petro, que pues últimamente ha tenido bastante cercanía con el presidente Maduro. No sé si tú quieres comentar sobre eso un poco, Luis, que en Runrunes hicieron incluso una especie de juego. Sí, bueno, le hicimos un recordatorio a Petro de justamente esos señalamientos que él decía. Por supuesto, creo que lo que menos se imaginaba el presidente de Colombia era que justo al día siguiente desde Venezuela iba a ocurrir la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ¿no? Pero él hablaba de que un gobierno que expulse a esta oficina, que se salga del amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, bueno, poco puede justificar su defensa de los derechos humanos, bueno, y ocurre eso. Y claro, Petro se ve como en la obligación de luego como de balancear y nivelar las cargas. Entonces, bueno, al día siguiente o horas después lanza otro tweet, que es muy activo, por cierto, Petro, pasa mucho tiempo en Twitter, manda un siguiente tweet diciendo, bueno, las sanciones y tal, es la culpa de la migración y como, bueno, te tuve que dar un golpecito, Maduro, pero aquí vamos otra vez
alineándonos, ¿no? Pero definitivamente ahí hay, digamos, en el panorama latinoamericano se empiezan a ver ciertas incomodidades, incluso en los gobiernos progresistas y en los gobiernos de izquierda se han generado ciertas incomodidades en el caso de las actuaciones y las actuaciones recientes del gobierno venezolano con relación a los derechos humanos y con relación a esta arremetida o esta escalada de las últimas semanas, y cada vez es más difícil para los gobiernos progresistas la justificación de estas actuaciones, ¿no? En estos días también a Lula le preguntaban sobre la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y bueno, lo único que pudo decir es, oye, me agarraste fuera de base, no estoy enterado, ya déjame que averiguo. O sea, no, es muy difícil, incluso para los gobiernos más progresistas, tratar de justificar la actuación de Venezuela, y creo que ahí también empieza a darse una situación como la que ocurrió desde el 2019 en adelante con el gobierno de Ortega, ¿no? Que cada vez es para los gobiernos de izquierda latinoamericanos, para los gobiernos progresistas, es más difícil justificar y darle algún barniz o alguna pincelada democrática a ciertas actuaciones de esos gobiernos. Bueno, yo creo que, no sé si tienes algún comentario, Luisa, yo iba a mover un poquito el tema mientras esperamos al doctor Joel García para que que él nos hable un poco sobre el caso de Rocío, en el que igual vamos a seguir hablando también con Marta, pero justamente a propósito de lo que comentaba Luis, hoy estamos viviendo un episodio que todavía no ha sido aclarado y que definitivamente en el que va a ser determinante la posición del gobierno del presidente Boric de Chile, sobre este episodio que ocurrió y que también, aunque parezca que no tiene que ver, sí tiene que ver con derechos humanos, con derecho internacional, con una serie de posibles irregularidades, si llegara a confirmarse la versión que hay de que un teniente coronel de la Fuerza Armada Venezolana que había recibido asilo en Chile habría sido secuestrado por funcionarios de un cuerpo de inteligencia venezolano en su residencia en Chile. Esto hasta ahora no ha sido aclarado, el gobierno de Chile no se ha pronunciado, lo único que se sabe es que las personas que llegaron a la residencia de este exmilitar se identificaron como funcionarios de la Policía de Investigación, la PDI chilena, y luego se lo llevaron y pues no se sabe hasta este momento dónde está esta persona. La versión es que, como decía, son funcionarios de inteligencia de Venezuela, pero además lo particular es, hay dos cosas que son particulares allí. Una, que este funcionario militar aparece en la misma lista por el caso de brazalete blanco por el cual fue detenida supuestamente, o en el cual pretenden involucrar a Rocío San Miguel. Fue además degradado y expulsado de la Fuerza Armada, supuestamente por participar en esta conspiración, considerado además terrorista. Y esto lamentablemente coincide con la firma de un acuerdo de lucha contra el crimen organizado que se dio entre el gobierno de Chile y el gobierno de Venezuela hace un mes aproximadamente. Entonces, bueno, hay una serie de elementos allí que sería bueno que se aclararan, pero queríamos saber tu opinión sobre esto en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de los venezolanos que además han pedido asilo y están en otros países, y pues cómo pueden pasar ese tipo de situaciones en un territorio que ni siquiera es Venezuela, ¿no? Marta. Perdón, había escuchado que Luisa. Bueno, eso, Marta. Sí. Bueno, en torno al caso, pues digamos, muy poco tendría yo que decir. Vuelvo ante la absoluta opacidad que hay en el mismo, como dices tú, muchas cosas que aclarar, pero efectivamente, pues cuando sea que se aclarara todo esto, claramente habría que pasarlo por un análisis de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad internacional de los estados de protección, más si se trataba de una persona que efectivamente se encontraba en situación de asilo, ¿no? Entonces, digamos, muy poco pudiera yo decir al respecto por la falta de información que hay en ese sentido, y habría que analizarlo, con muchísima atención. Marta, gracias, Marta. Disculpa, sí. Rona, y antes de pasar también, ya aquí está el abogado Joel García, gracias por estar aquí. Marta, una consulta justamente sobre eso, y es que hace poco, el año pasado, pues la Comisión Interamericana decía que había cierta responsabilidad, y en el caso de que
de que en el caso de presos políticos, por ejemplo, de que había cierta responsabilidad de los estados, y esto fue directamente en el caso de Loren Salet, cuando fue entregado cuando fue entregado en un proceso un tanto extraño a funcionarios. Se hizo una entrega controlada a funcionarios en Venezuela. Los funcionarios de migración lo entregaron como parte de un proceso migratorio, ¿no? También se conoció, pues, y ha circulado mucho que hace unas semanas, pues, se firmó un convenio entre Venezuela y Chile de materia de seguridad, y que tiene que ver justamente esto para evitar los delitos transnacionales y aprovechar un poco también de movilizar esas relaciones, ¿no? Pero mi comentario va justamente es en relación al caso Salet. Ya existe ese precedente, ¿no? Y en caso de que se configura, como dice Rona, si se configuran estas supuestas informaciones de que este militar podría estar siendo enviado a Venezuela, pues podríamos estar enfrentando una sanción similar a la que ocurrió en el caso de Loren Salet. Bueno, vuelvo, hay muy poca información confirmada en cuanto a este caso reciente del teniente coronel Ojeda, ¿no? El caso de Loren Salet es distinto en principio porque fueron las autoridades venezolanas las que entregaron a Loren Salet a las autoridades venezolanas, ¿no? De hecho, recientemente una corte colombiana dictó una sentencia en la que condena al Estado por violaciones a los derechos humanos de Loren Salet, pero fueron las autoridades colombianas las que la entregaron a Venezuela. No obstante, él justamente estaba en Colombia solicitando protección internacional. Entonces, pareciera que no estamos hablando del mismo supuesto, porque la información de la que se ha hablado hoy en torno al teniente coronel Ojeda, pues dice, y vuelvo, estoy hablando sobre noticias, no lo estoy afirmando, no estoy haciendo ningún señalamiento personal en ese sentido, porque no tengo ninguna información, pero lo que ha circulado a través de las plataformas comunicacionales es que fue un grupo de contrainteligencia militar el que habría capturado y traído, o no sé si ya ha ocurrido, a territorio venezolano a esta persona. Entonces, pareciera que no están las autoridades del gobierno chileno involucradas en este caso de hoy. Vuelvo, estoy hablando sobre los supuestos que están planteando los medios de comunicación sin ningún conocimiento en torno al caso. Pero en principio parece que estamos hablando de cosas distintas. Es totalmente, Marta, incluso no está ni siquiera confirmado que sean funcionarios de contrainteligencia, o sea, no se sabe en realidad quiénes los secuestraron. Lo que pasa es que la versión que ha circulado y de la que se han hecho eco los medios chilenos es que se trata de funcionarios de contrainteligencia venezolana, y como las autoridades chilenas tampoco han dado ninguna información acerca de qué pudo pasar, pues todavía hay como una no opacidad, pero no hay claridad sobre lo que pudo haber ocurrido en ese caso. Lo que sí llama la atención es que es una persona justamente que se le ha involucrado también en esta operación Brazalete Blanco. Es una persona que había pedido asilo en este país, y pues esto coincide con esta firma de acuerdos recientes entre ambos países, y bueno, eso habría que ver qué relación puede haber en esto. Pero no hay todavía confirmación, ciertamente. Y bueno, vamos... un secuestro, ¿no? No se ha hablado digamos, no está en investigación, según entiendo. Ya designaron a un fiscal para que dirija una investigación. ¿Sí? Acá no se sabe nada todavía. Así es, totalmente. Bueno, ya vamos a recordar que estamos en La Conversa, que es un nuevo espacio de la Alianza Rebelde Investiga, que la Alianza Rebelde Investiga es una plataforma informativa a la que pertenecen tal cual Runrunes y El Pitazo, y hoy estamos hablando acerca de una escalada contra los derechos humanos en Venezuela a partir de la detención de la activista Rocío San Miguel y de la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU de Venezuela. Tenemos a Marta Tineo de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, a Luis Ernesto Blanco de Runrunes, a Luisa Quintero, periodista de Tal Cual, y se acaba de incorporar el doctor Joel García, abogado de Rocío San Miguel, y como dije al principio, lamentablemente abogado de yo diría que no sé si un centenar, Joel, de presos y expresos políticos venezolanos. Gracias por estar con nosotros, gracias por sumarte, Joel. Quería, bueno, que nos comenzaras hablando de qué está pasando en este momento, a esta hora, qué es lo último que se sabe de la situación de Rocío San Miguel. Buenas noches, gracias, Rona. Saludos, Luis, Luisa, Marta y a todos los que nos ven y escuchan. Bueno, el caso de Rocío San Miguel, Alejandro José González de Canales,
Miranda Victoria Díaz San Miguel, Luis Alberto San Miguel Gigoso, Víctor Radiro Díaz Paruta y Miguel Ángel San Miguel, está ahorita en etapa de investigación. Sabemos que tanto Rocío San Miguel fue aprendida el 9 de febrero del presente año, en horas de la madrugada. Aproximadamente desde las 3:30 de la mañana comenzó eso, cuando ya estaba en el aeropuerto que iba a salir de viaje junto a su hija. Fue aprendida supuestamente porque tenía una orden de aprehensión. Posteriormente, el día 10 fue aprendida su hija, cuando la hicieron ir al aeropuerto supuestamente para retirar el equipaje de Rocío, y la prendieron. Junto a ella prendieron a su papá, a el señor Víctor Díaz Paruta, quien la acompañaba, y también ese día al día siguiente aprendieron a los hermanos de Rocío San Miguel. Y fueron presentados en la madrugada del día 13. Y allí es que donde comienza toda esta irregularidad. Fíjense bien, vamos a hablar desde el punto de vista estrictamente del derecho. Y esto cabe para cualquier persona. No se trata porque es Rocío San Miguel o la familia San Miguel, para cualquier persona. Que es lo importante, que la gente entre en conciencia, incluso las personas que apoyan a este gobierno, entiéndase que todos tenemos derecho al debido proceso. Una vez que cualquier persona es aprehendida, bien sea porque existe una orden de aprehensión, bien porque fue sorprendida infraganti cometiendo un delito, la Constitución y la ley establece que debe ser puesta a la orden de un tribunal de control dentro de las 48 horas siguientes al momento de su aprehensión. Esas 48 horas no admiten excepciones, son 48 horas continuas que establece la Constitución. En el caso de Rocío San Miguel, fue detenida el día 9, en horas de la madrugada de la mañana, y fue presentada el día 13. ¿Cuántas 48 horas transcurrieron allí? Muchísimas. Entonces, es allí donde comienza ya que una detención, si es como dice el gobierno venezolano en boca del fiscal, que había una orden de aprehensión que en su inicio podría ser muy legítima, se traduce en ilegítima, porque ya esa privativa de libertad se convierte en ilegítima a no ser puesta a la orden del tribunal de control, un tribunal de garantías, dentro de las 48 horas siguientes. Otro tema que en discusión que al fiscal le desagradó muchísimo es el término de desaparición forzada. La desaparición forzada de personas está establecido en nuestro Código Penal en el artículo 180A. Al fiscal le desagradó. Ese artículo comienza diciendo que aquel que prive ilegítimamente. Por supuesto que si había una orden de aprehensión, no es ilegítima la aprehensión, pero se traduce en ilegítima cuando no la pones a disposición del Tribunal de Control dentro de esas 48 horas. Además, que dentro de esas 48 horas la persona tenga el derecho, porque así lo tiene el artículo 49, numeral 1, y el 49.1 de la Constitución, el 127 del Código Orgánico Procesal Penal, que esa persona tiene derecho a comunicarse con familiares, con abogados, con amigos, para indicarle dónde está detenido. Transcurrieron todas estas horas y eso no sucedió. Se les está violando ya ese derecho. Y además que la defensa en cabeza de Juan Luis González, Marta estaba allí también acompañándolo, visitaron todos los centros de seguridad del Estado y en todo fue negado la presencia de ellos. No es sino hasta pasadas 60, 70 horas que vimos a través de un tuit en la cuenta personal del fiscal que Rocío San Miguel estaba detenida. Entonces, no es cuestión de tiempo, es cuestión de que se niegue la presencia y además de que esa detención que pudiera haber sido legítima se convierte en ilegítima y además se niegue su presencia y es puesta a la orden del Tribunal de Control muchas horas después. Todo eso configura ilegal. Todo ello configura una nulidad absoluta de todo ese procedimiento. Pero ¿cuál es el problema? De que no existe un fiscal que pueda decir esta detención es nula de toda nulidad. Entonces pasa el filtro del fiscal, pero tiene un juez de control. El juez de control es el control de garantías, pero tampoco tenemos un juez de control
que diga que esto ocurrió de tal o cual manera. Y en consecuencia, anular. Ahorita, San Juan Luis González y mi persona pudimos nombrarnos con Miranda, la hija de Rocío, con Luis y Miguel, los hermanos, y con Víctor Díaz Paruta, que es el papá de Miranda. Sin embargo, no ha podido ser posible el nombrarnos con Rocío San Miguel y tampoco con Alejandro González. Supuestamente, para el día de mañana tenemos previsto que pudiéramos hacer, que se pudiera materializar ese nombramiento. Pero desde el día 9 hasta ahorita, o hasta mañana, o hasta pasado, porque no sabemos si es cierto, tanto Rocío como Alejandro están en estado de indefensión, porque los laxos recluyen. Es decir, una vez practicada la aprehensión, pronunciado el acta de la audiencia de presentación, tenemos hasta 5 días hábiles para presentar un recurso de impugnación, lo que llamamos recurso de apelación, y los 45 días de investigación que transcurren continuamente, están ya transcurriendo y no hemos podido proponer ni una sola diligencia de investigación en favor de Rocío, en favor de Alejandro, porque no han sido nombrados todavía. Entonces, la situación de Rocío, la de Alejandro en este momento, es un estado de indefensión porque no cuentan con defensa privada, a pesar de que tengo entendido de que Rocío San Miguel así lo exigió muchísimas veces y se negaba a hacer la audiencia hasta que no compareciera su defensor, cosa que era imposible porque en horas de la madrugada no iba a conseguir a nadie y sin permitirle una llamada tampoco. Entonces, esa es la situación que tenemos hasta ahorita en este caso de Rocío San Miguel, que no lo voy a llamar brazalete blanco porque evidentemente ninguno de ellos pertenecen o forman parte de ese caso. Perfecto, Joel. Gracias por la precisión y por aclarar sobre todo esto último de brazalete blanco. Muy importante. Luisa, no sé si tú tienes alguna pregunta para el doctor Joel García sobre el caso de la doctora Rocío San Miguel. Sí, en un principio queríamos saber si, bueno, ya se sabe que ella tuvo contacto con su hija, que la pudo visitar, si le ha podido expresar cómo está de salud, si fue víctima de algún trato cruel, más allá de, bueno, también lo que se expresa de que también se dice en las leyes que, bueno, trato cruel es, por ejemplo, que no se permita el derecho al debido proceso ni el derecho a la defensa, ¿no?, de los detenidos. Y también si de seguir esta situación de no poder juramentarse como defensa de Rocío San Miguel, ¿qué paso procede? ¿Qué es lo que ustedes como defensa van a realizar para poder efectivamente defender a Rocío San Miguel en esa investigación y ese juicio que posiblemente se le siga? Fíjate, lo primero que por conocimiento que tuvimos de Miranda, quien la pudo visitar el día domingo, nos manifestó de que Rocío, a pesar de que está detenida, sabemos que nadie que está detenido y siendo inocente se va a encontrar bien de todo, pero ella la vio como es Rocío, pues, una persona bastante aguerrida, fuerte, convencida de que a ella no le van a poder probar nada, porque ella no ha participado en hecho alguno que sea un hecho criminoso que se le pueda tildar como que ella es lo que se ha escuchado, que es espía, que formaba parte de un grupo de delincuencia organizada, de terroristas, etc. Me dice Miranda que la vio bastante bien. Es una persona que está bien plantada y sabe dónde está parada y sabe a qué atenerse. Porque una de las cosas que mata a un preso es el estado de incertidumbre y de ansiedad. Sin embargo, Rocío sabe muy bien cómo son estas situaciones y cómo es como que nosotros nos preguntarás a nosotros, los que estamos acostumbrados ya o que hemos defendido a muchas personas en esta situación. Nosotros ya sabemos cómo actúan, qué es lo que viene, qué es lo que no viene, y en este caso, bueno, dice Miranda que Rocío está bien plantada, y por otras cosas que pude ver yo, sé que es así, ¿no? Ahora, si a Rocío no le permitiesen nombrarlo,
Aunque lo dudo porque lo permitieron ya con estas 4 personas que están en medida cautelar. Sin embargo, la forma que ha implantado el sistema judicial ahora, siempre ha habido persecución, siempre ha habido esa escalada de represión en momentos puntuales, pero este año que es electoral pienso que va a haber mucho más. Pero la modalidad de ahora, que es muy cruel y sádica, es que a las personas las aprenden, las presentan muchos días después de esas 48 horas, además que la presentan en horas nocturnas, en horas de madrugada, además que no se le permite la defensa privada con la excusa de que ellos dicen que ellos siendo mayores de edad son ellos los que deben manifestar su deseo de tener abogado privado, pero hasta ahora tienen defensa pública y el Estado y la defensa es como decir, es única, pues no importa que sea privado, que sea pública, ellos están asistidos. Pero lo cierto es que estos defensores no ejercen ninguna acción en pro de la defensa, es decir, no ejercen recursos, no presentan solicitud de diligencia de investigación, no contestan acusación. Entonces, es una indefensión. Lamentablemente, la defensa pública ya forma parte de este patrón. Lamentablemente, la defensa pública ya es un cómplice necesario de todo lo que estamos viendo ahorita. Si no nos permiten la defensa, será Rocío San Miguel y José Alejandro que se deben plantar y exigirla como debe ser. Porque mientras ellos tienen una defensa pública, el juez no va a decir, ellos tienen defensa. Y si ellos no la piden, ¿y cómo la van a pedir si no lo trasladan al tribunal? Entonces, es una situación bastante difícil que estamos enfrentando ahora. Yo pude ver ayer cómo desde el lunes y el martes, como por ejemplo Omar Mora Costa estuvo plantado todo el día en el tribunal con los familiares, o esperando a las 3 personas que de alguna forma forman parte del partido 20 de Venezuela, y los llevaron al tribunal, y después esperaron que se fuera Omar, ya finalizando la tarde, para presentarlos en la noche. Y hoy los vi también allá, y no le permitieron ni siquiera que las madres, las familias, las esposas, presentaran una solicitud de defensa privada. Ni siquiera se la recibieron. Increíble, si se hiciera una lista con todas las irregularidades y las violaciones, ¿no? Impresionante. Pero es que son todas, Rona, son todas. No se cumple con ninguna. O sea, el debido proceso es inexistente en este momento. Y yo temo de que este año, por ser electoral, mira, vamos a ver muchas cosas, vamos a ver demasiadas cosas, y bueno, yo creo que no vamos a tener ni capacidad de asombro para ello. Qué terrible. No sé, Luis, si tienes alguna... Sí, yo quería, bueno, primero con Marta, hacerle una pregunta con relación a, bueno, algo que en esta conversa hemos hablado poco, pero se ha discutido un poco en la opinión pública, y de hecho fue la motivación de la rueda de prensa que dieron varias ONG esta semana, un poco expresando la preocupación, pero sobre todo en el caso de Rocío, por el tema de ser mujer, y cómo ha sido digamos, cuál es el temor ahí, cuál es la situación que se da, o cuál es la gravedad de la situación que se da por el hecho por la condición de mujer de Rocío, de su hija, y bueno, y en esta escalada que también que temores ahí en ese sentido. Sí, yo participé en la rueda de prensa que se llevó a cabo la semana pasada a las afueras del PNUD, justamente, ¿no? Y en mi intervención comencé diciendo que yo era Rocío San Miguel y que todas somos Rocío San Miguel. Es decir, este es un ataque, por supuesto, a todas, lo sentimos muy fuerte, todas las mujeres defensoras de derechos humanos, ¿sí? Obviamente hay que insistir en algo. En Venezuela, el sistema penitenciario no ofrece un trato diferenciado a las mujeres presas, ¿ok? Mucho menos a las mujeres presas políticas. Es decir, por desgracia, las mujeres presas políticas son sometidas, y hay suficiente documentación en ese sentido, son sometidas a igualmente torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En muchos casos, sus familiares, mujeres, también son víctimas de esa violencia basada en género.
Hablo pues simplemente desde requisas de alguna manera invasivas, irrespetuosas, la degradación de la condición de ser mujer. Tenemos un caso de una mujer presa política que a las pocas horas de haber sido detenida le raparon el cabello. Y bueno, las mujeres sabemos que lo que eso puede, lo que puede significar para la dignidad. Es decir, por desgracia, las mujeres presas políticas no están exentas a todos los tipos de torturas y de violaciones a los derechos humanos a las que también, o de las que ya también son víctimas los hombres. No hay un trato diferenciado. Las instalaciones, por supuesto, no son aptas, no reciben la atención médica que requieren, no reciben la dotación de alimentos y medicamentos que requieren, pero esto, vuelvo, ocurre exactamente con los hombres. Acá, evidentemente, por una situación de condición de ser mujer y de requerir una atención especial, pues esto, digamos, agrava la situación, justamente porque no existe ese trato diferenciado en el caso de las mujeres. Tenemos mujeres presas políticas, según los registros de nuestra organización, al día de hoy son 21 las mujeres presas por razones políticas. Tenemos a una Hermilendris Benítez que ya prácticamente no puede caminar, que requiere atención médica inmediata, que requiere una intervención quirúrgica para finalmente ver si logra recuperar su capacidad de movilidad y no está recibiendo la atención médica que requiere. Y como ella, pues lamentablemente muchas otras mujeres en esta condición. Entonces, en el caso de la doctora Rocío San Miguel, nosotros pues celebramos la noticia que transmitió su equipo de defensa, el doctor Joel, el doctor Juan González, justo en cuanto a las declaraciones de Miranda, de haber encontrado una Rocío San Miguel pues fortalecida en su ánimo y en su temperamento, y que no existe ninguna señalamiento en que haya sido víctima físicamente de algún tipo de violencia, pero lamentablemente eso no necesariamente ha sido así en el caso de otras mujeres presas por razones políticas. Así es, y gravísimo, muy importante eso, remarcar eso, el tema de la situación de las mujeres presas políticas en Venezuela. Gracias, Marta. Joel, hay una pregunta para acá que hace Jesús Abreu, periodista del Pitazo, y una de las preguntas es, ¿la defensa privada de Rocío San Miguel está al tanto de quién, o tienes la información de quién o quiénes están a cargo de la supuesta defensa pública de Rocío San Miguel? No tenemos. Sabemos que es una persona, dama, que tiene la defensa de todos. Es decir, tenía de las 4 que ya estamos juramentados nosotros, más de Alejandro González y de Rocío San Miguel. Es una mujer, sí sabemos, todavía no conocemos su nombre, ni ella se ha comunicado todavía con familiar alguno. Perfecto. Hay otra pregunta que hace también Jesús Abreu que tiene que ver con cuáles son, creo que un poco ya lo comentaste, pero por si acaso hay algún detalle adicional, ¿cuáles son las irregularidades en la presentación de los elementos incriminatorios que según la Fiscalía o el Ministerio Público son de convicción e irrefutables en el caso de Rocío San Miguel? Bueno, lo que pudimos ver, hemos visto 2 ruedas de prensa, ¿no? En la primera hablaron, pusieron un video donde salía el capitán, creo que es el capitán Ángelo Heredia, incriminando una serie de personas, entre ellas a la periodista Sebastián Navarraez, a la abogada Tamara Subú, etc. Y al parecer tenía el contacto de Rocío San Miguel. Eso fue la primera rueda de prensa. Con relación a tener un contacto y de una persona que es pública, eso no tiene nada. Es como que yo le diga, Ronald, dame tu número de teléfono, yo lo guardo en mi directorio telefónico y ahí lo tengo. Aun cuando no haya comunicación alguna, lo tengo. ¿Ok? Aunque nunca le haya escrito, nunca le haya llamado, pero ahí está en la agenda. Eso es. Eso no prueba nada, porque tener un contacto allí, yo puedo tener el contacto de Joe Biden y implica que yo conozca a Joe Biden, ¿okay? Y que yo haya hablado con él. Y en la segunda rueda de prensa nos mostraron 18 mapas de Venezuela con zonas de seguridad y unas lactos, unos discos duros. Okay. Lo primero es que esos mapas, como lo dije en el momento del allanamiento, datan de hace muchos años. 1990, 1991, 1992. Y además que son mapas del dominio público. Es más, están publicados en la cuenta de Control Ciudadano. Están publicados con las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad son del conocimiento del dominio público.
Por ello, cuando se decrete una zona de seguridad, se debe publicar en la Gaceta Oficial de Venezuela, porque todos los ciudadanos debemos saber hasta dónde abarca una zona de seguridad y qué no podemos hacer en una zona de seguridad. La Ley de Seguridad y Defensa de la Nación también así lo establece. Es decir, que el saber dónde es una zona de seguridad y qué no se debe hacer o hacer allí, y tener unos mapas en papel, cuando estamos en el siglo XXI, donde usted a través de Google Maps o Google Earth, cualquier de ellos, usted puede tener el mapa de cualquier lugar. Incluso si tiene una aplicación que puede pagar, le va a dar hasta las coordenadas. Entonces, ¿qué puede probar unos mapas en papel, verdad? Subrayado, nombrado, remarcado, cuando Rocío San Miguel impartía docencia en los institutos o academias militares sobre seguridad de la nación. Es decir, que tenía que hablar sobre esos aspectos y además que ella la ha hecho a lo largo y públicamente de su trayectoria como organización no gubernamental sobre la zona de seguridad, incluso que criticaba que eso limitaba el tránsito, la circulación normal de un ciudadano y limitaba incluso el derecho a la protesta. Entonces, eso no prueba absolutamente nada con ningún plan conspirativo. Lo otro es, vimos unas páginas donde recuerdo que en la página 3 decía que la periodista Rocío San Miguel. ¿Cómo usted va a hacer un plan de conspiración y usted no sabe ni quién es esa persona que no es periodista? Mal podría estar divulgando y haciendo cuando no es periodista. Entonces, vemos una falla y por conocimiento de militares, yo no soy militar, dice que eso no es ningún plan de operaciones, que los planes de operaciones militares no se diseñan de esa manera. Sin embargo, si sumamos todo ello, ¿verdad? Y el testimonio de Ángelo Heredia, no tenemos nada. Es más, te voy a decir, yo cuando llego un poquito tarde, porque yo estaba en la audiencia hoy de continuación de juicio oral y público al joven, al estudiante John Álvarez. ¿Y qué planteé yo en la apertura del caso John Álvarez? Porque a él se le vincula con Ángelo Heredia también, y a los 6 sindicalistas que condenaron con Ángelo Heredia. Yo en la audiencia pasada planteé como una prueba complementaria, una prueba nueva, el video del fiscal general de la República donde presente a Ángelo Heredia. ¿Por qué? Ángelo Heredia no nombra, no menciona a mi defendido. Entonces lo promoví que, mira, vamos a traer ese video para que usted se corroboren de que no tiene vinculación alguna. ¿Y qué pasó hoy? Tanto la fiscalía se opuso a ello y la juez me lo negó. Entonces, si eso no es medio de prueba, eso que presentaron, entonces, ¿qué tenemos? Y si no es medio de prueba para John Álvarez, tampoco es medio de prueba para nadie, para ninguno de esos casos, porque hoy me lo rechazaron, no me lo admitieron. Entonces, vean ustedes en dónde estamos parados, donde supuestamente los dichos de ese capitán Ángelo Heredia fue lo que incrimina a una serie de personas, pero yo quiero llevar ese testimonio en ese video a mi juicio de hoy y me dicen que no. Entonces no entiendo, no sé qué puede probar ello. Increíble. Cada cosa es más impresionante que la otra. Luis y Luisa, no sé si tienen algo. Yo quiero hacer una pregunta, pero quería saber si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, no sé. No, yo lo que, bueno, quisiera, entiendo además que ya estamos como sobre la hora, quizás dejaría tu pregunta, pero bueno, toda esta confabulación de hechos que está pasando y la preocupación que tiene Joel sobre las situaciones que puedan ocurrir de aquí en adelante, sobre todo en el año electoral, bueno, si todo converge en un patrón que se ha estado hablando un poco en medios y en redes, que es ese paralelismo con la situación de Venezuela con Nicaragua, ¿no? Dejaré esa reflexión por ahí, dejo tu pregunta más bien y ya de una vez aprovecho para el agradecimiento y tanto a Joel, a Marta, por supuesto a Luisa y a ti, Rona, en este espacio que, bueno, abrimos hoy, esta conversa que abrimos hoy, que sobre la cual seguiremos abordando temas de la agenda en las próximas semanas. Sí, bueno, no, la pregunta que yo tenía es porque quizás es una cosa que no tenga mucha explicación, pero como es una pregunta que creo que muchos nos hacemos o muchos nos hemos hecho y, por ejemplo,
cuando vi la noticia sobre la detención de Rocío San Miguel, la verdad que quedé como en shock por todo lo que Rocío representa como persona, como profesional, como defensora de derechos humanos. ¿Por qué Rocío San Miguel? O sea, ¿por qué Rocío San Miguel? O sea, ¿por qué detienen a Rocío San Miguel? No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario sobre esto. Marta tiene comentarios. Bueno, a ver, lo que decíamos al comienzo de la conversación, ¿no? Yo contextualizo más allá de la causa en la que se le esté involucrando, como mencionaba el doctor Joel, pues la doctora Rocío San Miguel, nadie que conozca a la doctora Rocío San Miguel pudiera creer que pudiera ya estar incursa en la comisión de ningún delito, ¿no? Pero mucho menos estos delitos por los que se le ha sido imputada, ¿no? Pero más allá de la causa y de todo esto, volviendo al inicio de la conversación, yo contextualizo la detención de la doctora Rocío San Miguel en digamos, en esa estrategia de persecución, de silenciamiento, de criminalización de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Vuelvo, digamos, una estrategia que pareciera se está agotando en diferentes niveles, ¿no? Desde iniciativas legislativas, y los conversamos al comienzo, estas 2 iniciativas aprobadas en primera discusión en la Asamblea Nacional, que como lo dice la propia misión, marcarían un antes y un después, ¿no? En cuanto al cierre del espacio cívico en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí hay unas iniciativas legislativas, pero además hemos visto cómo la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela ha sido estigmatizada, ha sido criminalizada. Tenemos a un Javier Tarazona por casi 3 años preso. Es decir, ha habido ya, digamos, la focalización de los defensores de derechos humanos y se han convertido vuelvo a encabezar esa lista de enemigo interno. Entonces, más allá de la causa, yo no dejo de contextualizar el caso de la doctora Rocío en ese ataque contra defensores y organizaciones de la sociedad civil venezolana, muy especialmente las que ejercen defensa y promoción de derechos humanos. Perfecto, Marta. Comparto con Marta eso, que yo veo que ya la persecución no es hacia líderes de partidos políticos. Pareciera que ya resolvieron ese problema con los políticos. Ellos entendieron que era más fácil dividirlos, o no voy a decir otra palabra, pero ya con el problema, no persiguen ya a líderes políticos, y queda algo que es muy incómodo para la situación que ellos se plantean, que esos son estos grupos de ONG organizados que siempre van a estar denunciando, siempre van a estar denunciando ante el mundo toda aquella arbitrariedad que se esté cometiendo. Entonces, de alguna manera hay que silenciar, hay que perseguir a estos grupos que son incómodos, y en un año electoral donde seguramente vamos a ver muchas cosas que no están conformes a la ley, y que lo único que pueden denunciar ellos son las organizaciones no gubernamentales, quienes de alguna manera defendemos derechos, siempre los vamos a denunciar, porque yo debo lealtad, es a quien defiendo, y que pareciera que no se entiende que un defensor de derechos humanos nunca va a estar plegado al gobierno que sea. Los derechos humanos no tienen ideología política. Los derechos humanos siempre van a estar enfrente de ese Estado que viola derechos. Entonces, cuando yo escuchaba que expulsaron a los funcionarios del alto comisionado, sino que estaban denunciando, es que su función es esa. Si bien es cierto, era de apoyo técnico al gobierno venezolano, pero su función, su naturaleza es defender los derechos humanos. Mal podría una organización de derechos humanos estar plegado a un gobierno, porque eso sería contra la natura. Los que defendemos derechos siempre vamos a tener que hacer al frente del gobierno que sea un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, siempre vamos a tener que hacer al frente, y vamos a denunciar siempre las arbitrariedades que comete ese gobierno. Así es, Joel, de verdad que muchísimas gracias. Gracias también a ti, Marta, a los dos por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación, por sus análisis y comentarios. Gracias a Luis Ernesto Blanco, director del Runrunes, a Luisa Quintero, periodista de Tal Cual, a todas las personas que nos acompañaron conectadas para esta transmisión. Estábamos en La Conversa. La Conversa es un nuevo proyecto, una nueva plataforma que promueve la Alianza Rebelde, que a su vez una coalición informativa integrada por El Pitazo, Tal Cual y Runrunes,
y los invitamos para la próxima semana para también volver a conversar sobre algún tema de la agenda del país. Gracias, mi nombre es Rona Rizquez y pues de verdad un placer haber compartido con ustedes. Gracias, Joel, Marta. Hasta luego, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Yo no sé cómo